estamos acá en este oeste conversando acerca del tema del terremoto, de los efectos que tuvo, especialmente de normas que deben poder haber con respecto a uso de suelo, con respecto a normativas de construcción, pero estamos hablando un poco justamente todo el área metropolitana, y lo me decía ahorita Andrés fuera del aire. La proliferación de vivienda en las áreas urbanas marginales vino justamente posterior al 76, cuando había una serie de recomendaciones que surgieron, tanto de una comisión que montó la Municipalidad de Guatemala junto con el Comité de Reconstrucción Nacional, como de la misma instancia que había en la Coordinadora de Emergencias, donde establecieron ciertas normas mínimas, de las cuales muy pocos se han cumplido. Y eso que viene etapa entre el 76 y el 80, menos en la ciudad de Guatemala, que fue cuando se poblaron muchas de estas áreas urbanas marginales. ¿Cuánto riesgo real hay en esas poblaciones donde hemos visto que se ha disminuido los deslaves, los derrumbes y ese tipo de cosas cuando hay lluvias muy fuertes? Pero no hemos tenido un temblor o un terremoto del tipo que tuvimos en el 76 en esta área. ¿Cuánto riesgo realmente hay en esas estructuras, Héctor? Estaba viendo que nos apuntara alguien más, pero igual voy a pedir a Andrés que me la responda. Vea, la amenaza es realmente alta, ¿verdad? Es decir, por nuestro tipo de suelo, nosotros estamos sobre un suelo volcánico de aproximadamente 200 metros de espesor, que tiene una calidad extraordinaria. Su capacidad de soporte gravitacional es muy grande. Pero no es lo que se da en esos casos. No, porque como ese tipo de material se erosiona y es tan fuerte que las pendientes que permite son pendientes casi verticales. Usted lo mira por toda la ciudad, pendientes verticales. Es porque el suelo es bueno, pero es bueno para gravedad. Pero si usted le pone una vibración y una carga horizontal, ese suelo se descascara. Y es justo lo que prácticamente se descascara, ¿verdad? Se vienen láminas como de unos 5 metros de espesor. De manera que esa es la amenaza de la que la gente no está consciente, porque ellos lo miran muy firme. Pero si yo aquí me siento, yo aquí hice 2 pisos. Y está bien, pero solo falta el empujoncito por un lado para que eso falle. Y esa es la preocupación, digamos, aquí el riesgo es latente e inminente, porque nos hemos hablado de más de 40 años de que no haya un terremoto de esa categoría en el sector. Y yo creo que ha disminuido el riesgo para temas de deslaves, para temas de lluvias, para temas de ese tipo de alguna forma, porque tienen algún tipo de muros que no permite que se erosione tan fácilmente. Pero ese muro no está tan anclado, tan fuertemente anclado a la montaña, que ya que el movimiento sea lateral, como estábamos hablando, se puede descascarar por completo todo un asentamiento. Bueno, Quique, nosotros hemos observado que con los cambios de uso del suelo, con deforestación, con el no respetar la microzonificación que hablaba Héctor el uso del suelo correcto, se han utilizado áreas de reserva como proyectos habitacionales. Esto nos ha causado una serie de eventos que nadie se imaginaba. Tenemos el caso de la Unión Zacapa, el caso de la zona 1 de Misco, el caso de los chorros en Alta. Zona 1 de Misco, hablemos del tema de lo que es todo lo que es el Cerro Alush, donde se construyó en un área que además de ser protegida, se había sido declarada ya de alto riesgo, se construyó, hay un deslave en proceso, deslizamiento permanente, pero además se le pone presión adicional con construcciones encima que empiezan a provocar aún más rápido el deslizamiento. Correcto, sí, ahí hay un movimiento de masas activo, lento pero activo. Y a propósito, en este movimiento sísmico pensamos que iba a haber un deslizamiento mayor y sí hubo una separación en las grietas existentes, pero no lo que en teoría se esperaba. Pero el problema es de que el movimiento de masas está activo y no se puede permitir que las personas regresen a vivir ahí. Pero el punto está en que los disparadores que nosotros conocemos para causar deslizamientos son lluvias, son movimientos laterales o sísmicos, y también tenemos la presión de las viviendas y la construcción desordenada que de un nivel, como platicamos hace un momento, se construyen 2 o 3 en puras laderas.
Entonces, es difícil poder determinar muchas veces el tipo de mitigación que se requiere en estos proyectos, porque se logra encauzar, digamos, los drenajes. Ese es un factor también desencadenante, la mala disposición de drenajes que increíblemente nos está causando muchos eventos en diferentes lados. Que una descarga sin ningún disipador de energía empieza un socavamiento de una ladera y termina llevándose alguna obra importante a alguna vivienda. Entonces es un conjunto de situaciones que no se han normalizado, a pesar de que están normadas, no se le ha puesto atención en las diferentes instancias y en las municipalidades para poder determinar la seguridad de las viviendas. Ricardo, cuando hablamos de este tipo de proyectos, decía, hombre, lo que es FHA tiene ciertas normas que se cumplen y demás, y está un poco más protegido. Pero incluso si subimos un poco a niveles económicos, donde ya no aplica FHA, pero también está en un punto donde se empieza a construir en lugares menos aptos, municipios vecinos al municipio de Guatemala, en pendientes, en laderas, en lugares que tienen preciosas vistas, pero altísimo riesgo por el tipo de construcción que se hace, y ahí ya no aplican las normas de FHA y no necesariamente se tienen los recursos suficientes para mitigar al 100% esa misma presión. La misma construcción, vemos Carretera Salvador, la salida de Carretera Salvador, los muros laterales de la carretera se están desmoronando. Y cuando hay temblores como esto, se desmoronan. Y hoy vemos el gobierno invirtiendo en tratar de reforzar esos muros. Sin embargo, la presión que ejercen las viviendas que están arriba es justamente lo que mencionaba en ese momento, hacen una presión de que eso se puede descascar hacia el lateral, y hay viviendas que están al filo de esos barrancos. Hay construcciones que desde que se diseñaron y se construyeron estaban en alto riesgo. Y hay gente que tal vez no está ni consciente de ese alto riesgo que estaban viviendo. Mira, realmente ahí tiene que ver mucho la responsabilidad del desarrollador y del constructor, porque deberían de haber, previo a la conceptualización del proyecto, los estudios adecuados. Hubo un estudio de suelos adecuado, del lugar, de las pendientes, de las condiciones geográficas, estudios geológicos, de ahí viene el cálculo. Hay muchos ríos subterráneos, por ejemplo, en toda esta área, y te puede generar también desmoronamientos. En teoría, uno, previo a desarrollar esos proyectos o para desarrollarlos, debe desarrollar todo este tipo de estudios de ingeniería, ¿verdad?, que sumados a su diseño estructural toman en cuenta esos factores para definir la factibilidad. Pero si no te los exige la municipalidad. Eso está actualmente en la norma 2.1 del... Pero que es reciente, es de los últimos años. No, es reciente de los últimos años, pero estos proyectos que estamos hablando son de hace 10 o 15 años. Correcto. Y la norma, aunque esté en la 2.1, que es la que hablamos, que es la norma que Conred aprobó hace 2 años, no está en normas municipales de aplicación directa y de obligación. Ahí caes a la responsabilidad particular del desarrollador y ejecutor en haber cumplido todos los procedimientos técnicos necesarios para ver que ese proyecto fuera realmente factible. Porque terminó firmando un documento aquí, porque decía, hay un momento donde dice el diseñador o el desarrollador se son responsables de ese proyecto. Así es. Pero así es. todo daño. Sí, de todo daño. Pero el día de mañana una vivienda se agrieta, de lo que se termina de caer, el responsable está consciente, el que compró, del riesgo que había. O sea, cuando firma el contrato le dicen, mire, y usted fírmeme aquí lo que dicen en Estados Unidos, el disclaimer, ¿verdad?, donde me quita la responsabilidad a mí como desarrollador de que usted está consciente que está comprando en un lugar de alto riesgo y que, pues, como tiene vista bonita, usted acepta que lo va a comprar ahí igual. El comprador muchas veces no está consciente de esos riesgos. Y obviamente ni siquiera está definido como alto riesgo en algún lugar donde tú lo puedas ver, porque si hubiera una clasificación donde la gente dice, bueno, está zonificado y este es un sector de alto riesgo, uno dice, aunque hay un proyecto, no voy a comprar si está zonificado y clasificado, pero eso no existe. Entonces ese es parte del problema. Entonces alguien tiene un terreno, le ve potencial y confiamos en que hay una responsabilidad de parte del desarrollador, ejecutor y constructor en desarrollarlo con todas las técnicas de ingeniería necesarias, pero no ha habido un chequeo de nadie que valide que está así. Estamos en este dilema. En el área de San Marcos ahora se habla de 60, 70 millones de quetzales necesarios para reconstrucción. Y no hablo de infraestructura del Estado, estamos hablando de vivienda. ¿Quién es responsable de esa reconstrucción? ¿El ¿Es Estado? el Estado? Es el Estado. Y es el Estado el que debiera pagar porque se reconstruya. ¿Es el desarrollador?
si en los casos que lo haya habido, es el dueño, porque está consciente del riesgo y pues es su pérdida y tendrá que volver a construir, porque si construyó en un adobe no reforzado, o si es incluso block, pero no tiene la estructura de reforzamiento, debiera ser responsable el Estado y pagarle para que reconstruya de forma adecuada, o es el propietario, o es el desarrollador, o es la MUNI. Bueno, eso depende de nuestra, Es que lo pregunto porque filosofía. claro. Pero yo francamente no considero que el Estado pueda ser 100% responsable de eso, ¿verdad? El Estado es ahorita responsable de no haber impulsado eso durante más tiempo. Y uno de nuestros grandes problemas es que, bueno, no sé si le quité la palabra. No, por favor. Uno de nuestros grandes problemas es cuando no queremos oír y cerramos los ojos. Y eso se da a todos los niveles socioeconómicos. El que ocupa prácticamente ilegalmente un despeñadero, por así decirlo, él cierra los ojos, ¿verdad? Y dice, bueno, no me va a pasar nada. Yo creo que esa es nuestra convicción. Pero yo voy un paso más allá, y tal vez aquí coincidirá conmigo. Yo he visto casos, que me ha tocado estar en esas áreas urbanas marginales después de un desastre de lluvia y demás, donde uno habla con la comunidad, y la comunidad no está exigiendo ni reclamando, porque está consciente que está en un lugar de alto riesgo, y hacen hasta estudios actuariales mejores que las aseguradoras. Le dicen a uno, miren, aquí la última vez que hubo algo parecido fue hace 15 años, y se fueron 2 casas. Somos 100 que vivimos aquí, la probabilidad que me toque a mí la próxima es bien baja. Y se lo dicen así de claro a uno, están conscientes muchas veces del riesgo y regresan a vivir ahí. Se van un tiempo porque se asustan, o porque su vivienda se cayó y tienen que reconstruirla, pero regresan. Sí, conscientes del riesgo. Conscientes. Eso es un análisis de riesgo que la gente efectivamente hace. Yo lo he oído y lo oí después del terremoto. Alguien construyendo otra vez la casa de adobe, pero ¿por qué lo hace si se acaba de caer? Estos terremotos no son cosecha de mangos, me contestaron una vez, que decir, no son una vez al año, ¿verdad? Él ya no esperaba otro en su vida, entonces él construía otra vez con lo mismo. Estoy de acuerdo, pero justamente en base a esa lógica, venimos con el último segmento, entonces ¿qué podemos hacer? Porque es un tema también de cultura, de población, de sociedad. Vamos al corte, vamos acá en este oeste, ponemos un minuto.